para que también comente. ¿Qué le Ver a parece? Mechita Arauz así, ¿no? A Mercedes ¿Ha visto Arauz. bailando a Mercedes Arauz? Estamos no? con Raúl Canelo, hay que contarle a la comunidad de Te lo cuento, ¿no? Decano del Colegio de Abogados de Lima, que está postulando Y al también Senado, candidato, ¿cierto? claro. Por Libertad Popular. Bienvenido. Gracias Silvia. Bueno, había visto esta imagen que ha generado pues toda una conmoción en las redes. La imagen de Sí, Mercedes he Arauz visto bailando. que está bailando bachata. Ajá. ¿Qué tal? ¿Le Sí, parece? un profesor o algo así. Ajá. Sí, claro. Con su baile, con su vestidito además, ¿no? Sí, todo. Bueno, tiene derecho a alegrarse, a bailar, porque hay que disfrutar la vida también. Por supuesto. Bueno, Pero y sorprende, ¿no? Por su A seriedad. todos nos ella, ha sorprendido, claro, pero también ha sorprendido su postulación por Libertad Popular. ¿Cómo así lo convencieron? Sí, en primer lugar, gracias por la torta. Así recibimos a nuestros Así- invitados. Me encanta. Ah, ya, vamos a acercarle el micro un poquito. Ahí está, Ahí, Marcela. sí. Bueno, mire, yo he tenido una experiencia profesional, académica de más de 40 años. He trabajado en las 3 más importantes universidades del país, por lo menos en facultades de Derecho. He contribuido mucho en temas de carácter social. Recuerdo haber sido entrevistado muchas veces por Sí. Pilar por el tema del FONAVI. Así es. Y en alguna oportunidad me acuerdo que asistí a una entrevista que me hiciste por el tema de los pantanos de Villa. Y también otros temas de derechos Sí, humanos. claro, siempre. Que fue en la última etapa, ¿no? Cuando había realizado Yo una lo serie de recuerdo en viajes. Universitario de Deportes. Dice que no También se- fue no- abogado a- de Alfredo González, si También. mal no me equivoco. Vamos a también. hacer, a ver, nos confirman chicos, porque está escribiendo Richard Lucy también que no se le escucha al doctor. Ajá. Ahora- ok. Ya A está ver, corregido, chicos, dice. ya entra el audio, a ver, sí, nos- sí. Ahora sí. Ahora sí. Prendan el micro, dice. Ya ¿Ahora está sí ok, se escucha? perfecto, gracias, Ah, ya Cecitar, sí. ya Si estamos. tienen algún problema, nos Lo comunican escriben y acá- nuevamente para poderlo solucionar. Así es. Así es. Perfecto. No, le decía que también lo recordábamos porque fuiste abogado de Alfredo González, ¿no? De Universitario de Deportes. Bueno, en realidad el presidente era Alfredo González, Ajá. mi función era defender al club universitario Al club, ajá. y me buscaron fundamentalmente por una sanción que tenía el club por un conflicto con la Federación Peruana de Fútbol, Burga, Delfino. Estamos todo este hablando de lío. los 90, ¿verdad? 95 95, aproximadamente. claro. Y por coincidencia estaba Alfredo González de presidente, un personaje muy polémico, muy discutible, pero sí yo debo de reconocer que era un hincha, ¿no? Era un verdadero hincha. Y eso es lo que nos hace recordar uno de nuestros seguidores, Sí. Dani, nos dice, pregúntele al decano Canelo sobre su etapa como abogado del Gordo González en la época más nefasta de la U. Bueno, nefasta sí en cierta forma porque fuimos atacados por la federación. Alfredo era un personaje singular, polémico, se enfrenta a esta organización que manejaba Delfino y Burga. Recordemos cómo 36 años prácticamente el Perú nunca fue un mundial y esa era la crítica que hacía Alfredo, quien además había contribuido a poner tanto a Burga como a Delfino como dirigentes, porque ellos habían estado vinculados al club. Entonces, lo meritorio del trabajo de Alfredo en todo caso fue, se concluyó el Estadio Monumental, ajá. se concluyeron las obras del club de playa y sobre todo fue Campo tricampeón. Claro. Y cuando termina la gestión la deja en azul. Y me acuerdo que contribuí también en el tema tributario a solucionar y fraccionar la deuda y definimos también en un arbitraje importantísimo con Gremco cómo debía pagarse el estadio. En realidad lo dejó organizado y lo dejó bien organizado. Que había una mala historia respecto a él, sí, pues era un personaje No, era bastante... Muy un polémico, personaje, ¿no? en esa época Pili y Cintia, en esa época el doctor Canelo ya lo sabe, Alfredo González en uno de los partidos hubo un clásico en Alianza, sacó su papel higiénico y se paseó por En todo pleno Occidente. estadio de Alianza. Claro. Luego él decía que Alianza era su rival, pero Cristal era su enemigo. Porque Claro, lo recuerdo perfectamente Alfredo porque González además mi era papá personaje era aquello, que conocido en paz de descanse, ¿no? Alfredo. Les mira. comento que a raíz de ese caso querían sacar al club universitario de toda competencia nacional e internacional. Esa era la sanción de Burga. Y lo que hicimos nosotros es ir a la FIFA, es decir, a la instancia última. Superior, claro. Y conversé con Michael Sen Rufinen, el secretario En ese general tiempo. en Zúrich,
Y lo convencí y le dije, esto es legal. O sea, el argumento fue estrictamente legal. Este señor está sancionado en el fútbol y no pisar un estadio. Pero eso no significa que sea presidente de una asociación, que es una institución nacional, que él preside. Y él podría dedicarse al básquet, al vóley, a las actividades comerciales que tiene la institución, más no podría aplicarse una sanción de fútbol a otras áreas. Rufinen, que era abogado, inteligente, entendió perfectamente y me dijo, lo entendí. A la semana envió un fax liberando al club de toda responsabilidad. Claro, y ahí se le conoce también, ¿no? Aparte de ser el abogado de Alfredo González, por su trabajo con los fonavistas. Claro. Entonces, muchos se preguntan, ¿no? ¿Por qué ingresar ahora a la política? ¿Qué lo convenció? ¿Qué lo ha A ver, seducido? el tema que... O decepcionado, porque de repente con todo lo que vemos en el Congreso... A ver, soy abogado y evidentemente, y profesor en San Marcos, en Católica, en la de Lima, y por años el derecho me vincula sin duda a la política. Los casos que he tenido más o menos emblemáticos tenían un problema político. Si hablamos de los pantanos de Vía, detrás de eso estaban Montesinos. Están los audios de Montesinos. Montesinos me dedica un la audio. fábrica Luchetti. Exacto, el No, caso lo que Luchetti. recuerdo, sí. Sí, y Claro. me dedico un audio. Bueno, ¿qué más político que eso? Que Montesinos me dedique un audio. Dice, la gracia de Canelo no pasará, lo dicen los audios, porque habíamos obtenido una medida cautelar contra la medida cautelar que favorecía la construcción de Luchetti. Nosotros logramos paralizar y al final quedó demostrado que él manejaba a los jueces y tal. Están los audios, o sea, eso es real. Es un tema político. El caso de los fonavistas, también político y absolutamente social. político, porque distintos gobiernos utilizaron el dinero del Fonavi como caja chica. No le daban cuenta. El BCR figuraba como una cuenta que administraba el Estado, pero que no era del Estado. Y ese fue el argumento que me sirvió para ganar el caso en el Tribunal Constitucional y permitió el referéndum nacional. Hicimos un referéndum nacional, 9,5 millones de peruanos votaron por el sí, y qué más político que eso. O sea, siempre he estado en la vida política. Que haya pasado por el colegio, bueno, es un deber profesional, un deber gremial que ya está culminando y estoy contento. Hemos organizado el colegio, lo hemos limpiado, encontrado unas mafias, una costra de gente que pululaba el colegio y se beneficiaba por Pero ahí 30, fue denunciado, 40 ¿no? años. Fue denunciado ahí en el colegio de abogados. Hemos denunciado todo lo que hemos podido y claro, nos han denunciado. ¿Y sabes por qué nos han denunciado? Soy ahora, según esa denuncia, que no va a prosperar evidentemente, soy líder de una organización criminal que ha repartido panetones en Navidad a los colegiados. Ese es el argumento. Y el otro argumento es que a una ciudadana que es delegada, miembro de un estamento, como parte de la organización criminal, le han hecho bullying. Entonces, claro, cualquier cosa pueden escribir. ¿Quién la ha denunciado? Una delegada que tiene algunas dificultades cognitivas, por decirlo de algún modo, y que sus propios compañeros la rechazan por estas actitudes. Ahora esta señora a todos sus compañeros les ha dicho terroristas, y no lo son, pues son delegados de la orden que componen una asamblea, y terroristas no son. Serán gente con puntos de vista distintos, pero no terroristas. Entonces hay gente de todo. Pues, ¿Y qué objetivo se ha trazado el doctor Canelo? Porque se están conectando también muchas personas enviándole saludo, ¿no? Gracias. Que siempre estuvo en contra de las leyes pro crimen de este Congreso. Pero ¿qué objetivo tiene de llegar al Senado? Bien, a ver, yo creo que hay dos inmediatos desde nuestra perspectiva: coadyuvar, coordinando evidentemente por el sistema actual con diputados, para que se promuevan leyes y regulen esta situación de la criminalidad. Lo primero que debe hacerse es eliminarse las leyes pro crimen. ¿Cuántas leyes son y en cuánto tiempo se puede hacer? Porque hay quienes señalan que si el presidente José Gerí tuviera voluntad política, lo haría en el acto. Pero por supuesto que en el acto. Mañana un equipo de expertos, simplemente, no hay que ser tan experto tampoco, porque lo que habría que hacer es volver a las leyes que estuvieron vigentes hace 1,5 años, 2 años, donde empezó toda esta situación. Y donde justamente un día mis asesores me dicen, está saliendo este proyecto de ley. Era una ley que modificaba la ley de crimen organizado. Y entonces
dije, bueno, pues esta ley no está bien, porque al hacer esto están beneficiando a determinados grupos que están vinculados al crimen organizado. Y sacamos un comunicado pensando que era un problema técnico, que era una cuestión de malentendimiento, y dijimos, oiga, corrijan eso, está mal. Pero pronto salió una nota de CONFIEP, de la Sociedad Nacional de Industrias, de la Sociedad Pesquería, y nosotros revisamos bien y ya se había hecho ley, y esa ley que todos estamos cuestionando, nosotros la cuestionamos ya técnicamente. ¿Y qué encontramos? Encontramos que esta ley beneficiaba a más de 90 congresistas que estaban procesados, muchos por organización criminal, u otros delitos, y ahora voy a decir por qué se benefician, y beneficiaba también a los que estaban involucrados en 50 delitos distintos que esta ley de porrazo sacaba y que los vinculaba a organización criminal. Por ejemplo, cohecho, hasta normas que tenían que ver con la prostitución, que tiene que ver con crimen organizado también. Pero lo más grave, esas normas sacaban de juego en el tema de crimen organizado a la minería ilegal. Entonces ya era fácil enlazar la connivencia entre leyes de congresistas que se benefician y una minería ilegal que se beneficia y otros grupos corruptos. Pero eso no fue lo más grave. Lo más grave es que además advertimos que se iban a beneficiar los delincuentes comunes que se dedican al sicariato, al secuestro y la extorsión. De hecho, no nos equivocamos, lamentablemente, nos hubiésemos equivocado, pero lamentablemente no fue así, porque el índice de criminalidad en los últimos años, ustedes, periodistas enterados, saben perfectamente cómo que ha crecido. ha ido subiendo. Sí, correcto. Desde que ha llegado el señor Gerí, con todas sus medidas, que por 23ª vez dictó un estado de emergencia, y continúa. Y se sigue Sí, incrementando. Y justamente, bueno, promete, ¿no? El presidente Gerí ha dicho que ese fin de semana se va a dar la reglamentación de la ley anti-extorsión. ¿Va a ser efectiva? No, porque lo que tienen que hacer es exactamente derogar estas leyes que se dieron y volver al sistema que estuvo vigente anteriormente, que era concordante, por ejemplo, en ley de crimen organizado con la Convención de Palermo, en el tema, por ejemplo, de la niñez y adolescencia, se dijo, los delincuentes ahora, los sicarios, tienen 17 años, 16 años, que se los trate como adultos. Eso no es así desde que se firmó la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño en el año 82, pero es signatario. He trabajado en la comisión redactora del Código de Niños y Adolescentes del Perú. Y eso no va congruente con la Convención. Entonces, se han dado una serie de dispositivos que en realidad son cuentos, no combaten la criminalidad y más bien la benefician. Tenemos que volver al sistema de hace 2 años que por lo menos mantenía a raya a los delincuentes. Acuérdense que se le han quitado funciones a la Fiscalía. Acuérdense que ahora, si yo quiero atrapar a un delincuente y hacer una investigación en su vivienda, tengo que decirle, mire, la próxima semana lo voy a allanar a las 5 de la tarde. Señor narcotraficante, acuérdese que vamos a llegar con la Fiscalía, la policía y todos. No esconda sus pruebas. Muchas gracias. Claro. No se olvide estar con su abogado. ¿Cómo es eso? Y lógico, ¿no? Doctor Conde, Sí. una consulta, ya que habla de delincuencia y de sicariato, justamente el presidente, el que va como candidato a la presidencia de su partido, el señor Rafael Belaúnde Llosa, fue hace un poco tiempo atentado, hubo un ataque. Sin embargo, él ha tenido que salir a una conferencia porque hay muchos que han estado diciendo de que aparentemente todo habría sido, como dicen popularmente, Armani, que habría sido un ataque raro y que hay una foto donde se ve una gilet dentro y que él se habría cortado. ¿Usted qué opina de toda esta situación? ¿Usted está seguro que ha sido un ataque? ¿Le cree total y absolutamente sin ninguna duda al señor Bueno, yo Belaúnde puedo Llosa? hablar de 2 temas que he visto, uno anímico. Conversé con él al día siguiente o al día posterior de este atentado, fui a visitarlo y realmente lo encontré bastante desencajado. Y creo que si ustedes siguen sus expresiones de antes y después,
hay un cambio, hay una actitud un poco más pasiva, lo he notado en ese sentido, el ámbito, y claro, como me doy cuenta que... O sea, no fue Armani a su criterio. No, a mi padre lo asaltaron hace, tiene 94 años, hace 20 y tantos años le quitaron su auto con ametralladora tal, y él a los pocos días se puso en una situación bien delicada de salud de la nada. Entonces, esto afecta. Dos, ya salieron todos los resultados. Justamente ayer dio una información a la prensa y todas las pericias, la pericia... Dice que tiene que ver con la construcción. Sí, yo creo que tiene que ver con la zona. A ver, por experiencia profesional también sé que la zona de Mala, la zona de Cañete, Chilca, son zonas donde hay invasiones, enfrentamientos, incluso personajes que se dedican al tráfico de terrenos y cobran cupos por las construcciones. Me da la impresión que es por ahí y eso es lo que él cree. La información policial y los estudios periciales que se han hecho balísticos, la prueba de absorción atómica, todo, ratifican lo que él dice, que él usó su arma en defensa, pero que también había otras armas que dispararon y los ángulos y todo coincide. Es decir, científicamente está demostrado que sí hubo el atentado. Sí hubo un atentado, pero lo que yo quiero decir a raíz del atentado, él lo ha dicho de algún modo, es víctima de la inseguridad, que él quiere luchar con la inseguridad, tiene 8 generales, coroneles en el equipo, ¿ya? Me parece muy bien. Pero eso no solamente es el problema son estas leyes. Porque son estas leyes. Porque ¿qué pasa? Claro. Detiene la policía y es ¿cuál es el siguiente paso? Ministerio Público, Poder Judicial, los dejan en libertad. Y claro. Y vuelven a delinquir. Porque incluso estas leyes, por ejemplo... Porque no los pueden detener por ese tema de las leyes. Exacto. Y la policía tiene facultades ahora operativas y el fiscal solo técnicas. Entonces, el policía es el que decide todo. Y me sucedió un caso hace un mes, estuve de visita en Sullana y un exfiscal que había renunciado un mes antes, lo han detenido. Y le dicen, ustedes, eran 4 personas en un auto, tienen armamento de guerra. Y el tipo dice, no tiene. Y al día siguiente los detienen, no les dan derecho a llamadas y en la guantera aparecen unas cuantas balas. Todo el mundo sabía que este señor no tiene nada que ver pues, con estos temas, pero lo sembraron. Pero claro, la investigación operativa está a cargo de la policía, el fiscal no podía intervenir. Pero la policía siempre hace eso. Muchas veces ha hecho eso, siempre. O sea, no necesita que se cambie la ley para que no siembre. Siempre la policía lo ha sembrado. Pero por lo menos había la garantía de que cuando venía el fiscal decía un momento, a ver, ¿qué está pasando? Ahora le dicen, no, fiscal, usted no se meta hasta que yo termine mi investigación operativa. O sea, esos son los peligros. Pero esos son los peligros. Discrepo muchos puntos, pero... pero es que mal que bien el fiscal cuando intervenía frenaba esto. Hoy no puede, pues tiene que esperar que la policía... Claro, y aparte entendemos que lo que genera también es un enfrentamiento entre ambas instituciones, además, entre policía y fiscalía, ¿no? Además, por la competencia de funciones también. Cuando de acuerdo a la Constitución el fiscal es el titular de la acción penal y es el titular de la investigación. Antiguamente sí, pues cuando había la policía investigaciones, tal. Ahora, si queremos que sea así, bueno, tengamos una policía mucho más profesional, mucho más especializada, con un servicio de inteligencia adecuado, que sí se puede. Y desde el Congreso, además de dejar sin efecto las llamadas leyes pro crimen, ¿qué otras cosas hacer? ¿Qué otras cosas impulsar o retroceder? Porque hemos visto mucho en ese último Congreso. Bien, yo no voy a poder hablar mucho de infraestructura, que no es mi campo, pero puedo hablar del campo jurídico. La administración de justicia en el Perú está abandonada. Y les voy a explicar por qué. Porque estamos en un Estado que no le preocupa ni la educación, ni la salud, ni la justicia. Yo estoy seguro que ustedes, si tienen hijos, los van a poner en un colegio privado, no público. El colegio público no ofrece la calidad. Universidad, lo mismo. Luego, la salud. Bueno, es bien difícil que uno vaya a hacerse una operación delicada
al seguro o a cualquier hospital Hospital del público. MINSA. Están La colapsados. gente que tiene recursos se va pues a una clínica privada o si no se va al extranjero. ¿Por qué? Porque está colapsado, está abandonado, a pesar de los esfuerzos de los médicos. Yo soy abogado del colegio médico y he visto cómo se sacrifican, pero no es suficiente si no tienen recursos. He sido abogado, por ejemplo, del cuerpo médico del Casimiro Ulloa. Esta es la mesa de operaciones y estaba rota. ¿Y qué pusieron? Unas banquitas para operar a la persona que agrave ahí. Entonces, ese es el Perú. Tenemos que hacer cambios. Ya, el Estado abandona educación, salud, pero también justicia. La justicia está hecha para la gente más humilde, para la señora que necesita alimentos, para el hombre que no le pagaron su pequeña deuda. Porque la gran empresa no se hace problema, va al arbitraje. Entonces, todo esta administración de justicia deficiente, dolorosa, la sufrimos todos. Pero cambiando las normas solamente se va a solucionar ese problema. No, recursos. Entonces tiene que haber una política jurisdiccional. El problema de la salud, la educación, la vivienda, la justicia es un problema de Estado. Esto es un problema gravísimo. No bastan las leyes. Pero claro, tenemos que contribuir haciendo mejores leyes, es verdad. Mi especialidad es el derecho procesal. Estoy trabajando muy fuerte. Soy vicepresidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Tenemos a nivel internacional proyectos de ley para todos los países de América que podrían beneficiarnos, pero tienes razón, Pilar, sin recursos esto no funciona. Entonces el Estado tiene que entender que tiene que agotar recursos para todo esto, porque si no el país no es viable. Mientras siga esto, ¿hasta dónde llegaremos? ¿Qué esperamos? ¿Una explosión social? Para que el público pueda entender y también conocer un poco más de su perfil, ¿no? Aquellos que no los conocen. Le pregunta, por ejemplo, aquí Edwin Wari, ¿por qué se unió al Partido Libertad Popular? Me uno al Partido Libertad Popular, leí el ideario y realmente coincidíamos en puntos de vista. Lo que queremos saber, siempre he defendido, y esto lo hemos hecho también en los comunicados, que integra un poco la visión de muchos colegas, la defensa del Estado de Derecho. O sea, y sigo simplemente lo que señalan los dos premios Nobel de Economía 2024, Asimov y James Robinson. ¿Por qué fracasan los países? Porque no se respeta el Estado de Derecho y no se respetan las libertades, sobre todo las libertades económicas. Y justamente eso es lo que está diciendo Libertad Popular. Defendamos un Estado de Derecho, separación de poderes, equilibrio de poderes, no lo que tenemos hoy, que es una dictadura. Y luego las libertades de las instituciones. O sea, a ver, un colegio de abogados, un colegio de ingenieros, la confederación tal, la asociación de padres de familia. ¿Hoy tenemos dictadura? Hoy tenemos dictadura, pero además tenemos una mentalidad de tomar instituciones incluso civiles. ¿En qué sentido dictadura? Ajá. Por todo el problema de la JNJ, el Ministerio Público. Sí, todo eso se refleja. Pero a ver, ¿cuándo hay dictadura? La dictadura es lo contrario a un Estado democrático. En el Estado democrático, por definición, hay división de poderes. Pero tenemos acá la división de poderes. El papel. Pero luego eso tiene que estar en función del equilibrio de poderes, ¿no? El Poder Judicial se equilibra con el Ejecutivo, con el Legislativo. ¿Quién ejerce a su criterio la dictadura hoy? El Congreso. Sin duda, el Congreso, miren, el señor Rospigliosi dice, no es un dictador. Ayer salió en las noticias que se introduce a una audiencia que es pública, sí, pero esta vez fue por el tema de la ley de amnistía, ¿no? Una virtual, sí. Claro, pero si Rospigliosi interviene, habla y amenaza a los jueces. O sea, yo creo que interrumpe una... Pero están planteando desde el Congreso mismo su censura, por ese motivo. Bueno, justamente ojalá que el equilibrio de poderes y si hubiera equilibrio, este señor no debería estar. Porque no, eso y si Rospigliosi es el dictador o es el Congreso el que gobierna, ¿qué es Geri para usted? Bueno, Geri es un títere, sin duda, es un títere que no sé en qué negocios anda ahora con su escondite de capucha, negociando ¿qué está negociando? ¿Está negociando empresas eléctricas? ¿Está negociando armas? ¿Qué está negociando? Que nos lo diga. ¿Y al títere quién lo puso a su criterio? El Congreso.
¿Qué partido del Congreso? Los que están ahora en esto que se llama Pacto Infame, donde hay grupos desde la izquierda hasta la derecha, desde el Cerrón hasta el Fujimorismo. Hay quienes señalan que esos partidos no deben repetir el plato y están haciendo una campaña, a ellos no. Bueno, O por ellos no. Yo creo que no debería repetir el plato un partido que está vinculado a las más grandes expresiones de corrupción del Perú, llámese los Vladivideos, llámese los grandes negociados de aquella época o los grandes negociados de ahora como Odebrecht. O sea, todo partido que esté vinculado a la corrupción debe estar proscrito, por lo menos moralmente, para participar. Ver a Señor, Gerí, sí. al presidente Gerí el 26 de diciembre a las 11 de la noche, vestido como lo hemos visto de blanco, entrando a este chifa, ¿qué le hace pensar? Bueno, me hace pensar a las épocas en que se negociaban cosas desde el servicio de inteligencia, me hace pensar a esta señora Dina escondida en un auto yendo a visitar a no sé quién, me hace pensar en el expresidente Castillo en Zarratea, oculto, y que felizmente algún colaborador eficaz lo ha desnudado. Es lo mismo. Seguimos viviendo lo mismo. Y aquellos que dicen, no, pero es que quería comer chifa y tal, bueno, pues que lo crea, yo no lo creo. Habla de corrupción y veo que dentro de la plancha está el señor Pedro Cateriano. Y Pedro Cateriano ha sido presidente del Consejo de Ministros y fue ministro en la época de Humala. Humala, un presidente que está preso justamente por corrupción y su esposa fugada. ¿No le genera ningún problema eso? No sé si Pedro Cateriano, compañero de promoción además de la universidad, que lo conozco y le tengo gran aprecio, era parte de la organización política del partido. Fue ministro, de repente lo llamaron como un técnico. Lo único que puedo decir tenía es mucho que, protagonismo en el sí, partido, él salía a defender muchas veces. sí. Es Era más, uno hay un de audio los donde le dijeron defensores. la luz verde, ¿se acuerda de la, Sí, la sí, luz sí, verde? sí, Fue sí. de Nadine a él. Sí, y fue presidente del Consejo de Ministros. Sí. Pero él no tiene una sentencia y lo que único que No, recuerdo claro, no tiene sentencia. no tiene ninguna, y acusaciones fiscales formales tampoco. Sé Hubo que denuncias hubo periodísticas. una denuncia periodística por un tema del satélite francés, pero que no llegó a No ninguna prosperó. No lo digo porque tenga denuncias, No, sí, sino sí, porque claro. ha estado vinculado, o sea, Sí, sí. conoce, es como hablar de alguien, de un presidente que uno está cerca, conoce todos sus Sí, movimientos. claro, pero a ver. Y él era un gran defensor, un gran creo que- defensor de sí, Humala. sí, claro. Yo creo que han habido muchos técnicos que han colaborado con distintos gobiernos y no podríamos calificarlos o identificarlos con la corrupción. Pero ha hecho un mea culpa él, usted dice que es su amigo, lo No, conoce, no. ahora está participando en política en el mismo Bueno, partido. Ya habrá oportunidad, no creo que nadie se lo ha preguntado, pero si se lo preguntan me imagino que él explicará. A ver, ustedes hablaron de Mercedes Arauz, que está bailando Está muy bailando, bien, está bien en la academia, pero ella fue también igual una altísima funcionaria del gobierno del señor García. El señor García ha sido Claro, fue investigado, denunciado, hay colaboradores eficaces, su secretario general fue colaborador eficaz en contra de él, pero yo no creo que Mercedes Arauz estaría vinculada a la corrupción. De repente fue una persona que colaboró en la parte técnica, con su inteligencia, sus capacidades, pero no me atrevería yo a decir que está vinculada a la corrupción. Claro. Bueno, ¿No? eso ya es algo por persona, ¿no? No todos los que han estado. Miren, acá lo que le pregunta, que también va con la onda en la cual se va a realizar la campaña, ¿no? Porque se traslada también la campaña en redes TikTok. sociales. Mariana Ángeles Córdoba dice, señor Canelo, ¿qué opina de los políticos que bailan TikToks y que se dedican solo a insultar? Bueno, mire, hace unos años leí un libro de Alice Appleton y decía el ocaso de las democracias. Ella es una periodista polaca norteamericana, vive en Estados Unidos gran parte de su vida, y comienza a narrar lo que está pasando en Hungría, en Polonia mismo, en Turquía, y dice, señores, aquí y en Rusia, esto tiene todo en apariencia, en el papel, una democracia. Tiene Congreso, tiene Ministerio Público, tiene Tribunal jueces, Constitucional, tiene todo. Poder Judicial. Pero realmente ahí hay democracia y ella dice que no.
y le preocupaban los signos que encontraba de lo que podía suceder en el propio Estados Unidos. De hecho, está sucediendo. Y de lo que estaba pasando en otros países del orbe. Y que decía que lo que se está imponiendo es lo que ahora yo llamo la brutalidad política. Entonces, hoy, para ser político, tendría que ser pues el más prepotente, el más gritón, el que insulta. El que más viraliza sus videos. Exacto, y entonces ahí tengo que hacer ridiculeces, bailar, saltar. No lo ¿No va vamos a a ver bailar a usted? Raúl Canelo, Canelo bailando bailando. en No, TikTok. alguna canción de Bad Bunny de repente. No me veo, canto mal y bailo mal, pero... Pero no es criterio de que lo hagan pero bien para sí que salga podría, todo. sí podría jugar fútbol, por ejemplo, que todavía ok. puedo. Claro, porque aparte dicen eso los estrategas, hay que humanizar al candidato para que pueda llegar al electorado. Sí, Para conectar con la generación Z. Con Mire, la generación ustedes Z hay son que periodistas, yo soy abogado, saliendo de acá ustedes van a ser papá, yo estoy saliendo de acá me voy a hacer abuelo. Pero sí, somos pues personas humanas con sentimientos, con problemas, con dificultades, con alegrías, tristezas, con baile, sin baile. Pero claro, si ahora tengo un rol de político, yo creo que debemos adecentar la política. ¿Usted cree que la candidatura de Rafael Belaúnde va a despegar, va a avanzar? Porque a pesar de todo, la notoriedad que alcanzó por el atentado No no figura, se ha reflejado ¿no? en las encuestas. Bueno, ¿Van a pero pasar los la valla? números. ¿Van a pasar la valla electoral? Mire, yo no lo sé. Yo no lo sé. Cuando me postulé al Colegio de Abogados, fui el último en inscribirme, no teníamos ni recursos, nos enfrentábamos a grupos realmente políticos, pero yo tenía la convicción de que iba a salir bien, y salió bien. ¿Por qué? Porque representábamos al abogado honesto, al abogado de a pie, al abogado que litiga, y hemos procurado dar ese servicio. Ahora, yo también lo tomo con tranquilidad. Creo que es gente buena, es gente honesta, es gente decente, y si no reciben el aprecio del electorado, ¿qué vamos a hacer? O sea, es un tema del electorado. Pero si el electorado desea votar por gente que realmente quiere hacer un cambio serio, honesto, bueno, ahí lo tienen, ¿no? Y en Libertad Popular sí se ha tenido criterios estrictos para el ingreso de los postulantes, porque lo que hemos visto en las anteriores elecciones es que no se fijaban si los postulantes tenían, por ejemplo, no denuncias, que es algo básico que se debe Sí, yo de el otro mirar. día vi un cuadro en un medio televisivo donde decían partidos con más condenados que están postulando, condenados. Y estaba en primero el partido del señor Luna, luego venía el partido de la señora Keiko, luego el señor López Aliaga, y así estaba el cuadro. Felizmente que no vi a ninguno de Libertad Popular. Pero puede ser que haya alguno que haya sido condenado, es difícil. O sea, no, al momento que usted se postula no le han pedido, por ejemplo. No, sí, ser- claro que Ah, sí. ya, a eso iba, Sí, ¿no? sí. ¿Les han Además pedido el esos jurado criterios? lo pide. Pero lo que pasa es que hay gente que oculta información. Entonces hay gente que ha sido condenado de repente hace 20 o 30 años y esa información no aparece. Claro, no lo van a decir tampoco ellos. Y no lo van a decir. Sí, pero sin embargo el vecino, el amigo sí lo sabe y de repente lo informa. ¿Y ¿no? le han cobrado? No. En Libertad Popular no cobran. Absolutamente- Un cobro. ¿Usted se acercó a absolutamente Libertad nada. Popular o lo invitaron? No, me invitaron algunos amigos, especialmente Diana Álvarez Calderón, que es una persona a quien respeto, ha tenido un cargo importante en el Ministerio de Cultura. Yo tuve la oportunidad también, desde mi actividad profesional, no solamente por el caso Luchetti, que tenía que ver con el medio ambiente, también hemos trabajado temas de defensa de algunos monumentos históricos y tal. Entonces, la experiencia profesional nos lleva pues por estos caminos, me conocía y me Gino Costa también está de candidato, ¿no? En ese Gino partido. Costa, lo he visto, a él lo he conocido muy poco, a pesar de que hemos estudiado en la misma universidad, él es un poco mayor que yo, sé de su trayectoria como ministro en algún momento. Hay quienes lo critican, ¿no? Sí, es una persona Y bastante, ¿no? que en su momento, al ser ministro, me imagino que generó también alguna polémica. Perfecto. Raúl, gracias por haber estado con nosotros y bueno, todo el éxito en esta campaña. Gracias. Cuéntenos su número. Bueno, estoy por el grupo de Libertad Popular, Ajá. partido que lidera Rafael Belaúnde, y mi número es 3. El 3. Ujú. Y acá dice Parece Pedro acá. Gutiérrez, Tiene mira. hijos, ¿no? Pedro Gutiérrez dice, hay IA y todo se puede Inteligencia en relación artificial. a la campaña, ¿no? Así es. Van a comenzar a Gracias. utilizar la inteligencia artificial para estas Gracias. elecciones.
Gracias. No, y gracias a ustedes, yo les digo, hay un periodismo serio en el Perú. Ustedes tienen una trayectoria en esa línea y en eso yo creo que me identifico con la gente que trabaja seriamente. Espero que ustedes también en esta campaña, como lo están haciendo en mi caso, desde una perspectiva muy plural, continúen porque es lo que necesita el país. Perfecto, Muchísimas gracias por haber gracias estado por con estar con nosotros. nosotros. Muy Aquí amable, te lo gracias. cuento en CBC Podcast. Gracias. Bien, vamos con el tema para cerrar porque hay que comentar esta condena importante que se ha dado. Precisamente recordaremos esta imagen que nos dolió a todos, ¿no? Cuando se encontraban en Incendio, los ¿no?